Buenas tardes y bienvenidos a todos a la sesión primera del dictamen de preparación para el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. En la sesión de hoy lo que haremos es introducir el dictamen para aquellos de vosotros que es la primera vez que llegáis al tercer ejercicio y analizaremos especialmente el dictamen del año 2016, así como algunas novedades en materia de procedimientos que han sido dictadas por los tribunales en el último año, que pueden ser interesantes a la hora de poder resolver el supuesto práctico. En primer lugar, recordaros que el supuesto práctico profesional consta de 8 partes. Cada una de ellas constará de un cuadernillo que deberéis de rellenar y que la parte primera siempre versará sobre aspectos jurídicos, civiles y mercantiles y en la mayoría de las ocasiones contiene algún supuesto vinculado a la recaudación tributaria, especialmente los procedimientos de tercerías, de compensación, de aplazamientos o fraccionamientos, así como procesos concursales. Y este año, como novedad, pues probablemente podemos encontrar algo bien de asistencia mutua o bien vinculado a la parte correspondiente a recuperación de ayudas de Estado, así como la recuperación de la cuota vinculada al delito. Por tanto, por favor, repasar esas partes de cara a la posible pregunta que pudiera caer en este primer bloque. El segundo bloque será un bloque relacionado con un caso de procedimiento inspector completo, en el que debemos analizar la totalidad de los supuestos que se planteen. El tercer supuesto será uno vinculado al impuesto sobre sociedades, relativo especialmente a las operaciones del impuesto sobre sociedades, así como la realización de ajustes. El cuarto, ligado a IVA y actos jurídicos documentados y sobre todo su vinculación con el ITP. El quinto, para aduanas e impuestos especiales. El sexto, para el impuesto de la renta de las personas físicas. El séptimo, para el procedimiento de gestión y parte general. Y el octavo, relacionado con los procedimientos de recaudación. Siempre nos encontraremos dentro de la estructura del examen una primera cuestión, que será unas cuestiones previas o de carácter informativo previo, que nos traerán elementos que tendremos que tener en cuenta para resolver todas las partes del dictamen. En concreto, en el año pasado nos especifica a la fecha que debemos entender la norma aplicable, en este caso nos decía el 5 de mayo de 2017, y que es la norma vigente a fecha de hoy. Por tanto, expresamente nos está excluyendo los regímenes transitorios que pudiera haber. Igualmente, si ello es necesario, dice que se considerará en el resto de los países existe una legislación idéntica, en el caso de que hubiera convenios o demás, que van a tributar igual que en España, por lo tanto no son aplicables convenios concretos ni disposiciones concretas, y que cada apartado es independiente y autónomo. Eso es muy importante. Cada parte es independiente y autónoma, según dice el supuesto año 2016, y por tanto, aunque tengamos referencias de un ejercicio o alguna operación realizada en algún apartado anterior, no debemos tenerlo en cuenta para la resolución de cada una de las carpetillas. Esencialmente lo que establece aquí es que se resuelva el dictamen sobre lo que se pregunta, pero que si hay alguna cuestión que se considera por el opositor que puede tener especial interés o que pueda aclarar su resolución, que se haga mención dentro de ella y que en todo caso las preguntas deben ser razonadas. De ahí la importancia de que los supuestos los resolvamos siempre desde el punto de vista jurídico. Es muy interesante y muy importante para la hora de conseguir puntos dentro de la resolución del ejercicio práctico de dictamen, que cuando lo vayamos a enfrentarnos a cada una de las preguntas, pues en que en ningún momento pongamos una respuesta sí o no contundente cuando se inicia la pregunta, sino que debemos, en primer lugar, decir el régimen legal aplicable. Pues aquí vamos a aplicar la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, el reglamento que proceda, la Ley 35/2006 para el IRPF, 27/2014 para sociedades, y los artículos que van a jugar, de forma sucinta y ciñéndonos a las partes que van concretas en esa pregunta. Y una vez que hemos motivado nuestra resolución desde el punto de vista jurídico, lo aplicaremos al caso concreto. Es muy importante que hagáis esto porque entrar en respuestas sí o no nos va a vincular mucho la respuesta a posteriori y probablemente si hemos cometido un error y luego queremos modificarlo, la resolución del mismo es más compleja. Por eso, importante que motivemos siempre la respuesta, empezando por el régimen legal, aplicando los artículos en sentido estricto que se les van a aplicar en el supuesto y concluyendo, indicando que, por lo tanto, en el supuesto planteado, junto con todo lo que hemos explicado, la respuesta correcta sería la siguiente. En el caso de que hubiera duda en alguna de las respuestas, por favor, dejar indicado cuáles son los condicionamientos que tenéis, ¿vale? Los condicionamientos o el motivo por el que habéis llegado a esa conclusión. Eso nos habilita ese apartado que acabamos de leer. Dice, sin perjuicio de que se pueda hablar también cualquier otra cuestión que se pueda ser relevante y que deben ser razonadas, acompañadas de los fundamentos de derecho. Por lo tanto, es muy importante, la puntuación estará más en el fundamento de derecho que vemos y la motivación de las mismas que en la propia resolución concreta el supuesto planteado. Como hemos comentado, esencialmente tendréis una primera parte que será común para todos los apartados y que nos dará pistas para luego la resolución. En este caso se trataba de una sociedad, nos daba los epígrafes, se dedicaba a la compraventa al por mayor y al por menor,
y que se llamaba la sociedad Cretona 2000 SA, que se había iniciado una nueva actividad, como es la de impartir cursos y confección homologado por la Universidad Complutense de Salvatierra, campus de Caramiña, y además la actividad de venta por mayor se realiza directamente en su fábrica de La Coruña, así como en filiales. Batas del Tambre, por ejemplo, tenemos una filial, y Cretona SA, que era la que vendía los productos que se fabricaban en la filial. Desde el punto de vista de, se realiza una venta al por mayor y al menor de batas caloríficas importadas de China, pero que los diseños son desarrollados con tecnología propia. Bueno, esta información seguramente en alguna parte del ejercicio, alguna pregunta del supuesto de dictamen, no será útil. Por lo tanto, es importante que en la lectura que hagáis inicial vayáis subrayando pues, importar de China y la tecnología propia, y subrayando para luego tener claro y que no se nos olvide a la hora de resolverlo que estaba en esta introducción. Por otra parte, os decía quién eran los socios, el poder del hijo fundador, don Emiliano Zapata, 508 acciones, y además nos decía que había 3 socios más, que eran los hijos de este, que tenían un 16,4% cada uno de ellos, según constaban los estatutos y en el propio registro mercantil, y que se planteaba realizar una ampliación de capital. La empresa cuenta con 150 trabajadores y va a aplicar un ERE. Y el jefe de la asesoría fiscal es partidario de hacer todo legalmente. Por tanto, lo que está diciendo es que apliquemos el régimen legal y correcto para resolver todas las cuestiones que se planteen. No obstante, hay diversas contingencias que van a ser objeto de resolución. En primer lugar, hoy analizaremos los aspectos básicos de las carpetas de los constreños de gestión, inspección y recaudación, así como en la parte general. La primera pregunta, si habéis leído el ejercicio del año 2016, esencialmente se trataba de que había un contrato privado que se vendió una nave industrial que tenía en el polígono. El contrato estipula que doña María Luisa no entrará en posesión de ella hasta el 1 de enero del año 2013, coincidiendo con el nuevo año fiscal. El 1 de noviembre de 2012 fallece doña María Luisa, es decir, la que iba a ser titular, y tenía un contrato privado que iba a ser, pues dijéramos, la compra-venta, ¿no? La compra-venta se había articulado en un contrato privado. Batas del Tambre adeuda dudas a la agencia tributaria, y la agencia tributaria, como consecuencia de esas operaciones, ha dictado la diligencia de embargo y procede al embargo de ese bien inmueble. Entonces, lo que procede es el heredero único de doña María, lo que interpone es una tercería de dominio, alegando esencialmente que el bien ya no era de la sociedad Batas del Tambre, sino que le correspondía como propietario a su madre, ya que tenía un contrato privado. Como consecuencia de esa operación, nos preguntan, la pregunta 1, la viabilidad de la tercería. Si consideramos que es viable o no la tercería. Bueno, pues en ese caso tenemos que plantearnos, en primer lugar, para poder afrontar la respuesta, que definir qué se considera y cómo se aplica, cuál es la norma reguladora de las tercerías. En primer lugar, si nos fijamos, lo que tendremos que decir es que las tercerías se encuentran reguladas en la Ley General Tributaria y especialmente en el Reglamento General de Recaudación, y que las tercerías esencialmente pueden ser de dos tipos, de dominio y de mejor derecho. En este caso, la tercería planteada es de dominio. El artículo 165 de la Ley General Tributaria plantea que cuando un tercero considere que un bien es suyo, el procedimiento a aplicar sería la tercería. Por lo tanto, el procedimiento que ha aplicado el heredero es el correcto. Si considera que el bien embargable no es propiedad ya de la entidad deudora, sino que le pertenecía a su madre por el título que él ostentaba, de conformidad con el artículo 165 de la Ley General Tributaria, él debe interponer una tercería, que en este caso debe ser de dominio, porque lo que se está discutiendo es la titularidad del bien. La tercería de dominio, a su vez, encuentra regulación en el artículo 117 a 121 del Reglamento General de Recaudación, y esencialmente establece que cuando se interponga una tercería de dominio hay una suspensión del procedimiento ejecutivo. Por tanto, una vez que se interponga la correspondiente suspensión del procedimiento ejecutivo, se debe analizar por parte de la Administración, y ahí podríamos analizar o no el procedimiento, pero fijaros que lo único que me preguntaban es si consideramos que era viable o no la tercería. Por lo tanto, tampoco había que dedicar demasiado esfuerzo en diseñar muy detalladamente el procedimiento. Simplemente indicar que se interpone por el tercerista, que debe resolverse por parte de la Administración Tributaria, y que si faltara algún documento se daría un plazo de 15 días para subsanarlo, y que recibido el escrito se calificará como tercería de dominio o de mejor derecho por parte de la Administración. En este caso, la tercería de dominio no prosperaría. No prosperaría, deberíamos entender que no prosperaría si no se aportaran nuevos documentos, dado que no se ha llegado a transmitir la propiedad del bien. Lo que había era un contrato privado, celebrado el 25 de octubre, que vendía una nave industrial y que no entrará en posesión hasta el 1 de enero de 2013. Precisamente, como no ha entrado en posesión, no se ha producido la tradición, no se ha producido la entrega material y, por tanto, no era todavía el bien suyo. Como consecuencia de eso y la aplicación de 609 del Código Civil, simplemente tendremos que decir que al no haber sido todavía propiedad suya,
Si hubiera sido con posterioridad a 1 de enero de 2013, sí que se habría procedido la transmisión y por tanto el bien pertenecería al deudor, perdón, a la señora María, mientras que en este caso, como no se ha producido la tradición por parte del transmitente al adquirente, el bien sigue siendo propiedad de Batas del Tambre y por tanto se podría producir el embargo y deberemos desestimar la tercería de dominio. La segunda pregunta es, la sociedad cretona solicitó una ayuda pública del Ministerio y el objeto de la ayuda era mejorar la capacidad innovadora de Cretona en el material reciclado. Se hace una concesión de ayuda y posteriormente, si leemos el supuesto, vemos que nos cuenta que los pagos que debían abonarse y las cantidades que debían satisfacerse pues no se corresponden con la finalidad que había tenido la propia subvención. Por lo cual, en el supuesto se nos indica que la notificación de los acuerdos no se efectuó, no se hizo de forma correcta y se notificó la providencia del premio una vez que se ha exigido el reintegro de la subvención. En concreto, el motivo es que las cantidades habían sido retiradas por parte del administrador del único de la sociedad en efectivo y transferente, ascendiendo a más de 2 millones de euros, elemento que se pudo comprobar por parte de la administración de La Coruña. El administrador único de la sociedad manifestó que la sociedad carecía de bienes que hacen frente al reintegro de la ayuda y que no tenía ninguna intención de devolverla, añadiendo además que la sociedad había abonado comisiones a terceros por la consecución de las ayudas. Por tanto, en este caso, lo que se está haciendo es que se nos está realizando un reintegro de ayudas. Uno de los administradores se hace con los bienes y derechos que tenía la sociedad y por tanto despatrimonaliza la misma. Y además que la totalidad de los fondos fueron transferidos a terceros simulando pagos de servicios o adquisiciones que realmente no se han producido. La primera pregunta que nos hacían es qué actuaciones civiles o penales se podían plantear. Bueno, las acciones civiles son las que tenéis planteadas en las últimas partes del tema en cuanto a la responsabilidad, que podrían ser o la revocatoria, o rescisoria o pauliana, de tal manera que se podría hacer la acción de reintegro de todas las cantidades que se han satisfecho de forma irregular, dado que el propio supuesto nos hacía referencia a que se habían simulado los pagos o servicios. Y también se podría acudir a la acción de nulidad por simulación, que nunca prescribe, a diferencia del anterior, que era de 4 años, y en este caso las pretensiones que se pueden hacer produciría todos sus efectos de reintegro al patrimonio. Además, fijaros que se trata de una ayuda a la subvención del Estado y que el importe era muy elevado, superaba los 2 millones de euros. En este caso nos podemos plantear, conforme al Código Penal, conforme al artículo 157 del Código Penal, la posibilidad de un delito de alzamiento de bienes, dado que la deuda existía, era líquida, vencida y exigible, dado que el contribuyente sabía que iban a cumplir las condiciones, se ha deshecho del patrimonio y ha devenido insolvente. Como consecuencia de esta ocultación y la aplicación del 257 del Código Penal, pues encontraremos la posibilidad de que se haga el consilium fraudis, es decir, la participación del adquirente en la recepción y además el modo más elemental que es el desvaciamiento patrimonial quedándose los acreedores sin cobro. Por tanto, la acción penal del 257 del Código Penal se podría hacer. La siguiente pregunta era qué criterios hay de tenerse en cuenta para elegir una vía u otra y simplemente deberíamos indicar, como tenéis en algunos supuestos de la carpeta, que la vía que pueda conseguirse un mayor éxito. En todo caso, tengo que decir que la vía penal normalmente lleva aparejada con posterioridad la exigencia por parte del Código Civil de las cantidades que pudieran ingresarse, es decir, una responsabilidad civil. Por lo tanto, en el caso del que el artículo 257 hay una responsabilidad penal en la que debemos probar el dolo. La dificultad para probar el dolo determina que en ocasiones pues sea más complicado. Si se pudiera probar el dolo, la existencia de la responsabilidad penal llevaría aparejado en su caso una responsabilidad civil para el reintegro de las cantidades. Y en el caso de que se fuera por la vía civil, sería más fácil su prueba, ya que nada más que bastaría con que existiera un crédito a favor de otra persona, que como consecuencia de ello se perjudicaba al acreedor, que se produciera una entrega o venta fraudulenta o entrega de cantidades y que en todo caso fuera subsidiario, es decir, que ya haya quedado extinta la capacidad de cobro del deudor principal. En ese caso, la acción para aplicar esta acción civil, como hemos dicho, podría ser de 4 años o la de simulación no prescribiría. Por tanto, la respuesta de que para explicar una vía a otra la deberíamos de haber enfocado, tal y como tenéis en la carpeta y en la resolución práctica de este ejercicio, en función de las posibilidades de éxito, alegando un poco la dificultad que tendría cada una de ellas. Y por último, explique brevemente los requisitos exigidos para las acciones civiles aplicables, pues simplemente deberíamos hacer una pequeña mención a la posibilidad de acudir a una u otra conforme lo previsto en el Código Penal. El 1257 del Código Penal y el 1111 del Código Civil, de nuevo, nos explican cómo deberíamos hacer estas acciones. Por tanto, fijaros que era un supuesto mixto de una parte de recaudación con un poco vinculado a las acciones penales. Por ahí, de ahí la importancia que estudiéis el tema de delito de Hacienda Pública de forma importante, así como las infracciones administrativas de contrabando y demás,
porque es más que probable que en una de las preguntas, de la parte de recaudación, o bien en la parte vinculada a esta parte de acciones civiles mercantiles y de carácter que no se ha recogido en otra parte del ejercicio, nos encontráramos con un supuesto de este tipo. En cuanto a la segunda pregunta se trataba de los aspectos relacionados con los procedimientos de inspección de los tributos. Bien, en cuanto al procedimiento de inspección de los tributos, el supuesto esencialmente lo que determina es que hay una denuncia pública, anónima, en el que se hace documentación confidencial sobre Cretona y Patas del Tambre, haciendo una venta en mercadillos de cantidades en B, por cientos de miles de euros. Cuando se trata de una denuncia pública, la inspección lo recibe el 11 de diciembre de 2015 y se personan los funcionarios de la inspección al darle cierta veracidad para ver qué información pueden recabar. En ese momento se encuentra una notabilidad que se viene a corroborar lo que se haya recogido en la denuncia. En este curso se accede a los sistemas de gestión contable, se extraen los mismos y el obligado quiere saber quién ha desencadenado esta inspección y además quiere conocer cuál es el motivo de por qué se le ha comprobado y la identificación de la persona que lo ha hecho. El 1 de marzo de 2016 solicita un informe a los órganos de gestión de que no existe otro procedimiento abierto sobre la misma actuación que están realizando los órganos de inspección y el 28 se dice que no hay ningún tipo de actuación. El 4 de abril de 2016 el obligado solicita suspensión indefinida del procedimiento ya que indica que se está produciendo una indefensión por parte del obligado y que en todo caso debe ser conocido quién es el que ha iniciado la actuación inspectora. Se le deniega el 25 de abril. El 3 de febrero dicta acuerdo que finaliza el procedimiento inspector, procediéndose al obligado a la dirección electrónica habilitada y notificándose entre acceso a la misma la correspondiente liquidación. Las actas se han regularizado, en parte lo que están y de esas regularizaciones hay partes que están contribuyente y partes que no, una cuota a ingresar y otra cuota a devolver, una con conformidad y otra con disconformidad. Bueno, pues en esta pregunta, esencialmente lo que nos estaban planteando, como podemos ver, es de forma motivada que respondamos qué normativa es aplicable. Por tanto, en primer lugar, deberíamos hablar de la adopción de una denuncia pública del artículo 114 de la Ley 58/2003, aplicable en inicio de denuncia pública, y ahí simplemente era reproducir más o menos literal el artículo 114 indicando cuáles son las condiciones que se deben de dar. Y en segundo lugar, daremos una respuesta a la pregunta. Bien, en este caso lo que debemos indicar es el artículo 114, que describe perfectamente cuál es el procedimiento que debemos aplicar y en caso cuando deben iniciar, y en relación con la indefensión debemos hacer que entre los derechos y las garantías del contribuyente el artículo 34.1ñ de la Ley General Tributaria, ¿vale? No se hace ninguna referencia a que se han iniciado las actuaciones. Una vez que se han iniciado, solo debe conocer naturaleza y alcance de las mismas, pero no tiene por qué conocer cuál es el motivo de su iniciación. En este sentido, deberíamos decir que tanto el Plan Nacional de Inspección como los planes parciales de inspección son los que determinan al inspector jefe quién va a ser objeto de comprobación, sin perjuicio de que en determinados supuestos, previa motivación, como puede ser en este caso, se puedan iniciar como consecuencia de hechos externos, como puede ser una denuncia o información recabada por la Administración. En la segunda es que la segunda pregunta que nos hacía, el supuesto era si el hecho es anónimo es igualmente inválida. Bueno, lo que tenemos que decir es que las denuncias tributarias, tal y como establece el artículo 114 de la Ley Tributaria, no contienen ninguna referencia a si debe ser nominativa o si puede ser anónima. Por lo tanto, se admiten las denuncias presentadas por los órganos en la Administración o fuera de ellos que tengan el carácter de anónimo. Y es la Administración la que, una vez valorado los hechos y circunstancias, la que debe determinar si se inicia el procedimiento inspector o no. El hecho de que, por tanto, no conste la identidad del denunciante no debe ser obstáculo para que la inspección realice las actuaciones que considere pertinentes en su caso para incluir dentro del plan de inspección y realizar las actuaciones de comprobación e inspección. Por lo tanto, no se vulnera ningún derecho del contribuyente tributario ni ninguno de los derechos constitucionales recogidos en el artículo 106 de la Constitución española. Respecto a la segunda pregunta, simplemente habría que hacer una mención al plazo de aplicación de las actuaciones inspectoras. Bien, ahí deberíamos hacer mención a que la Ley 34/2015 ha modificado la Ley 58/2003 y en concreto es el artículo 150 que establece un plazo real de 18 meses y un plazo especial de 27 meses. Y como me dice el supuesto que no tiene la obligación de auditar cuentas, lo que deberíamos indicar es que, en principio, dado que no existe obligación de auditar cuentas y si no se cumple ninguno de los demás requisitos del 151, el plazo para resolver el procedimiento debe ser de 18 meses. Podríamos hacer, si tuviéramos tiempos bien a la resolución, indicar cuáles son los motivos de que el plazo pueda pasar a 27 meses y, en su caso, cuáles pueden ser los motivos
de suspensión. Pero cuidado, porque ahí el tiempo jugaría y debemos hacerlo de forma breve. Lo que nos solicitaban esencialmente era plazo para concluir, lo motivaríamos por el 151, 18 meses, y no dándose la circunstancia de ampliación, pues podríamos considerar que no se debe emplear a 27. Efecto de la petición del informe de fecha 1 de marzo de 2016, pues debemos indicar que de la reforma no existen acciones imputables a la administración e imputables al contribuyente. Se han sustituido por una ampliación de los plazos de 18 a 27 meses y, por tanto, la petición de informe del 1 de marzo de 2016 no tiene efecto alguno respecto a la comprobación o ampliación del plazo de las actuaciones de comprobación. Así lo establece el artículo 151 de la Ley General Tributaria. Por otra parte, la tercera pregunta, efecto de la solicitud de suspensión del contribuyente del 4 de abril en el plazo del procedimiento inspector. Bueno, pues ahí el 154 establece, de la General Tributaria, que cuando el obligado tributario, una vez antes de que se abra el trámite de audiencia, 154, antes de que se abra el trámite de audiencia, puede solicitar que durante un plazo máximo que no pueda exceder de 60 días naturales en su conjunto no se realicen actuaciones. Y supondrá una extensión del plazo máximo de duración de las actuaciones. Por tanto, antes de que se realice el trámite de audiencia, el obligado puede solicitar que durante 60 días no se realicen actuaciones. Y eso determinaría la ampliación del plazo durante el plazo de suspensión. En este caso, lo que vamos a analizar es el órgano actuante puede denegar dicha solicitud si no se encuentra suficientemente justificada o si se aprecia que puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones y no puede ser objeto de recurso de acción económico-administrativa. En este caso, deberíamos decir, una vez definido esto, que de conformidad con lo previsto en la Ley General Tributaria 154, la suspensión que se solicita el 4 de abril no tiene efecto alguno en el plazo del procedimiento inspector. ¿Vale? No tiene efecto alguno en el plazo de procedimiento inspector. ¿Vale? No tiene efecto alguno. Bien, el apartado de valoración sobre si se ha excedido el plazo máximo, pues tenemos que decir que las actuaciones que nos ocupa se iniciaron el 11 de diciembre de 2015, según los datos que se desprende, y concluyeron el 9 de febrero de 2017. Dado que se ha realizado antes de que transcurran 18 meses, se ha cumplido el artículo 151 y, por lo tanto, se ha cumplido el plazo de resolución. Por último, describa los requisitos específicos para la firma de actas con acuerdo, teniendo la consistencia de dos actas, determinar la forma de practicar la liquidación del acta de disconformidad. Bueno, por la primera parte, era una pregunta teórica, era desarrollar el artículo 155 de la Ley General Tributaria, y, por tanto, deberíamos haber escrito de forma detallada este artículo 155. Además, el artículo 153 detalla los elementos que debía tener las actas con acuerdo. Hubiera sido interesante también responderlo. Y, por último, respecto a la pregunta de cómo se deben tramitar las actas en las que hay una de conformidad y otra de disconformidad, deberíamos indicar que el artículo 186 del Reglamento de Gestión e Inspección regula que en estos casos, cuando se suscribe un acta con acuerdo que no afecte a todos los elementos de la regularización, si se manifiesta de conformidad con el resto de los elementos regularizados, no incluidos en esta acta con acuerdo, la propuesta de liquidación contenida en el acta de conformidad incluirá todos los elementos regularizados de la obligación tributaria. Por tanto, el artículo 186, apartado B del Reglamento de Gestión, dice que el acta de disconformidad deberá recorrer todos los elementos sobre los que se ha basado la comprobación, sin perjuicio de que la cuota tributaria se menorará en la parte en la que ya ha prestado conformidad, dejándose solamente por la parte de disconformidad. ¿Vale? Por tanto, la respuesta correcta era el artículo 186b del Reglamento de Gestión. Es importante que echéis un vistazo, por favor, a la parte del procedimiento en materia de actas de conformidad y disconformidad cuando se trata de estas circunstancias, cuando hay cuota a devolver. Por favor, echar un vistazo al reglamento porque es muy probable que nos pongan algo de tramitación de actas cuando hay conformidad y disconformidad, una a pagar y otra a devolver. ¿Vale? Por favor, echar un vistazo a esa parte. En cuanto a lo relativo a las últimas dos cuestiones que se plantearon, que eran relativos al procedimiento de gestión y al procedimiento de inspección, la pregunta número 7 era relativa al procedimiento de gestión tributaria. En concreto, decía la pregunta 1 que uno de los hijos de un nominado presenta la declaración el 25 de junio de 2016 con resultado de devolver de 2.000 euros. Al repasar, se da cuenta de que tiene unas acciones que obtuvo un resultado negativo y por ese motivo presenta una solicitud de rectificación, por el cual solicita una devolución adicional de 1.000 euros. La declaración es sometida a comprobación de acuerdo con la información sin que se realice ningún procedimiento de comprobación y se procede a la devolución el 10 de enero de 2017. Respecto a la solicitud de notificación, se le notifica una propuesta de desestimación porque no ha justificado los elementos en los cuales basa su modificación de la autoliquidación.
En ese periodo de alegaciones se aporta la documentación y se considera procedente emitir el 10 de abril de 2017 una nueva resolución en la que se le estima la pretensión. Y nos pregunta que tratemos los intereses de demora en este procedimiento. Bien, pues en esta pregunta, esencialmente, lo que debíamos de tratar era brevemente hacer una mención al procedimiento de rectificación de autoliquidaciones. En concreto, debíamos hablar que es un procedimiento que se puede instar por parte del obligado tributario y que en su caso el reconocimiento dará derecho a la devolución de ingresos indebidos abonándose los intereses de demora del artículo 31 de la Ley 58/2003. Por tanto, dice que se determinará intereses de demora en función de cuando se produzca el ingreso indebido o si se trata de devolución derivada de la normativa de cada tributo desde que transcurran 6 meses. En este caso, debemos distinguir, por tanto, si la primera devolución tiene derecho a intereses de demora. Fijaros que la primera devolución era presentada por el IRPF 2015, y se presenta el 25 de junio. Y finalmente se acuerda la devolución, se procede a la devolución, y por lo tanto debemos entender que se dicta el acuerdo, se ordena, se produce la ordenación de pago el 10 de enero de 2017. Por lo tanto, en el primer supuesto, porque se ha incumplido el plazo de resolución de las primeras cantidades, procederá a abonar intereses de demora del 31 de enero hasta el 10 de enero de 2017, siendo la base los intereses de 2.000 euros. ¿Vale? Por tanto, intereses de demora desde el 31 de enero hasta el año 2017. Exactamente, si contamos los días, ¿vale? Pues sería la cantidad correspondiente. En este caso, dado que el plazo de resolución acaba el día 1, pues los intereses de demora versarían desde el día 1. El siguiente supuesto es relativo a la devolución de ingresos indebidos. ¿Qué ocurre con la devolución de ingresos indebidos? Bien, la devolución de ingresos indebidos determina la siguiente circunstancia. Si, como se trata de una devolución de ingresos indebidos, no debemos estar a la normativa de cada tributo, es decir, que haya transcurrido 6 meses sin el pago de intereses de demora, sino que debemos acudir a la devolución del momento del ingreso. En este caso, a los 1.000 euros que se le han reconocido, la solicitud se produce el 10 de septiembre de 2016, que es cuando se presenta la rectificación de autoliquidación. Al presentarse el 10 de septiembre de 2016, debemos analizar si lo que se está pidiendo es un pago doble, un pago prescrito o una cantidad que se reconoce en ese mismo momento. Si nos fijamos bien, realmente lo que está solicitando es una rectificación de la autoliquidación y, por tanto, lo que nos está solicitando es que rectifiquemos el procedimiento de devolución derivado de la normativa de cada tributo. Por tanto, no es una duplicidad, no es un pago excesivo, no es un ingreso en una prescripción, sino que realmente modifica la solicitud de devolución que introdujo en su día. Como consecuencia de esto, lo que establece el artículo 31 es que no se abonarán intereses de demora, y así establece también el 26.6 de la Ley General Tributaria, hasta que hayan transcurrido 6 meses desde la presentación. Por ese motivo, la devolución de los 1.000 euros solicitada el 10 de septiembre de 2016 procederá a abonar intereses de demora desde el 10 de marzo de 2017 hasta el 10 de abril de 2017, siendo la base de aplicación 1.000 euros. ¿Por qué? Porque no es un ingreso indebido como tal, dado que no se ha pagado 2 veces una deuda, no se ha ingresado indebidamente, no se ha anulado la liquidación, no ha habido prescripción, ni se han cantidades cuando no procedían. Por lo tanto, debemos estar contando también los 6 meses para el pago de los intereses. En cuanto a la pregunta 2, simplemente otro de los hijos de don Emiliano presenta una declaración sobre la renta en el plazo reglamentario por una deducción por vivienda habitual de 1.000 euros. Inicia un procedimiento de verificación de datos que no era su vivienda habitual, algo que no aparece empadronado, y en segundo lugar, el declarante aportó como prueba que constituía su vivienda habitual 10 tickets de taxi en el que se encuentra, así como otros elementos, como puede ser el certificado de uso anual, un escrito del portero del inmueble y demás elementos para intentar probar que realmente residía ahí. El plazo de ese procedimiento se computa desde el propio 10 de septiembre hasta el 9 de septiembre. Bien, como solicita el 10 de septiembre y no es desde el día siguiente, sino de la fecha de solicitud, sería el propio 10 de septiembre, ¿vale? Porque no es desde el día siguiente finalizar el periodo voluntario. Como lo presenta fuera de plazo, ya está fuera del periodo voluntario y por tanto ese día tiene que contar. ¿Vale? Tiene que contar. Si fuera el plazo de cada impuesto, pues el propio día, como si dijéramos, contaría, pero como estarías en el plazo voluntario, sería a partir del día siguiente. Como en este caso ya estás fuera del plazo voluntario, cuenta desde el 10 de septiembre. ¿Vale? Por eso pagamos intereses desde el 10 de marzo de 2017. En segundo lugar, esta cuestión simplemente lo que nos planteaban es si ha calculado de forma adecuada desde el punto de vista procedimental. Bueno, aquí sencillamente lo que estamos descubriendo o lo que nos preguntaban
era la posibilidad de actuaciones dentro del procedimiento de verificación de datos y dentro del procedimiento de comprobación limitada. Y esto es muy importante que en el examen tratemos de delimitarlo. Si era una verificación de datos, pues probablemente hubiera excedido de lo que se prevé legalmente, y por lo tanto, al exigir más información de una mera verificación, podría determinarse que era el procedimiento anulable. Si se trataba de una comprobación limitada, la actuación de la administración hubiera sido correcta. El supuesto manifiesta que se trata de una verificación de datos. La verificación de datos, deberíamos haber citado aquí supuestos en los que se prevé, habiendo cita esencialmente a los datos consignados por la entidad por parte de la administración, y que no concorde con los datos aportados por terceros. Bien, en ese sentido hay que decir que el TEAC, el 3 de julio de 2014, dictó una resolución, unificación de criterio, indicando que solamente se podrá utilizar la verificación de datos en los supuestos especialmente previstos, y que en el caso de que se utilice la verificación de datos no siendo el procedimiento probable, será nulo de pleno derecho, pero bueno, solo para los supuestos en los que haya una manifestación patente, y esa es la clave, la forma patente previsto. Por tanto, lo que dice es que la verificación de datos será nula solamente cuando haya una violación patente de la ley. Esencialmente, viene a declarar, por ejemplo, utilización de comprobación de actividades económicas, cuando es claro y evidente que la propia ley establece que no se puede realizar ese tipo de actuaciones. En este caso, como no era patente, sino que se trata de una discrepancia jurídica, lo que estaba discutiendo era si era su vivienda habitual o no. Quizá la respuesta correcta, en base a esta resolución del Tribunal Único Administrativo Central, sería decir que el procedimiento que hubiera devenido, que debía haber era el procedimiento de comprobación limitada al procedimiento inspector. Por tanto, sería anulable y la Administración tendría que volver a dictar el acto. Y además, tal y como se describe en el supuesto, no dice en ningún momento que se haya dictado una actuación de trámite de audiencia. Fijaros que si hacemos una lectura detallada, no se dice que ha habido trámite de audiencia. Y eso sí que puede determinar que estemos ante una nulidad, ¿vale? En el caso de que no se haya comunicado la propuesta de liquidación conforme a la ley que conforma derecho, por ejemplo, un trámite de audiencia, se contraviene lo que prevé el 132.3 de la Ley General Tributaria, y que se establece que en todo caso instruir el procedimiento y antes de dictar resolución, previa audiencia de derecho, debe haber audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a derecho. Por tanto, habría que hablar en este supuesto de dos, esencialmente, violaciones de la norma. Por un lado, el procedimiento de verificación de datos al amparo de lo previsto en la Ley General Tributaria y en la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, pues probablemente no era el procedimiento que procedía para realizar este tipo de actuación, lo que podía determinar que fuera anulable, y por otro lado, que no consta en los datos aportados en el supuesto que se hubiera dado un trámite de audiencia y por lo tanto se podía declarar también la nulidad de las actuaciones, a ver indefensión. La pregunta 3 era que don Emiliano recibe un requerimiento de la agencia solicitando aportación de una escritura, de un chanel adosado, y que se inicia que se ha iniciado el procedimiento de verificación de datos referentes a la IRPF 2015. Por una parte, el 20 de enero el hijo de don Emiliano constata el requerimiento manifestando que construye su vivienda habitual, que no era, sino que la está alquilado a un vecino propietario de barrio Chanel de la urbanización y acompaña el contrato. El 1 de marzo, sin haber recibido ninguna notificación más relativa al requerimiento del 12, se notifica una propuesta de sanción de 150 euros por presentación de forma incompleta o inexacta de los documentos, dado que esta no era su vivienda habitual y le había consignado el NIF del arrendador. El hijo no está de acuerdo con esta sanción y pretende sancionar únicamente porque ha recibido un requerimiento que ha atendido diligentemente sin que él haya procedido a ningún incumplimiento de la normativa. La primera es si es correcta la información presentada por el hijo de don Emiliano de que debe notificarle algún tipo de resolución relativa al procedimiento. Bien, el procedimiento de verificación de datos, tal y como establece el artículo 133 de la Ley General Tributaria, debe terminar o por resolución, por liquidación provisional, por subsanación, por caducidad o por inicio de un procedimiento de comprobación limitado o inspector. Por tanto, no es correcta la afirmación del hijo de don Emiliano que debe notificarle algún tipo de resolución con el procedimiento de verificación de datos, dado que la resolución es solo una de las 5 formas de terminación. Por tanto, no es que en todo caso estemos obligados a dictar una resolución, sino que puede terminar por alguna de las 5 supuestos. Y en este caso, si no hubiera contestado nada a la Administración y no ha recibido ningún tipo de documentación, la que procedería sería la caducidad. Dado que transcurrió el plazo de 6 meses sin resolución, el procedimiento habría caducado. Por tanto, la respuesta era que no en todo caso debe terminar como resolución, sino que también puede terminar por caducidad, siendo esta una de las fórmulas de terminación del proceso. Y en cuanto a la propuesta de sanción,
si se puede notificar las derivadas sin ningún trámite previo, indicar que el 210.5 de la Ley General Tributaria establece que cuando al tiempo de iniciarse las actuaciones de procedimiento sancionador estuvieran en poder de la Administración todos los elementos suficientes para poder dictar, se podrá dictar directamente una propuesta de sanción, sin necesidad de que se haga previo requerimiento o que se aporte otro tipo de documento justificante. Por tanto, en principio, es directamente una propuesta de sanción por el 210.5, sin embargo, el 210.2 de la Ley General Tributaria dispone que los datos o pruebas que hayan que la Administración y que vayan a ser utilizados para dictar esta sanción deben de comunicarse y estar contenidos en la propia comunicación del procedimiento sancionador. Y esto no se ha cumplido, porque lo que dice es que el tipo más recibe una comunicación por incumplimiento. Por lo tanto, es correcta que se pueda iniciar directamente con una propuesta de sanción por el 210.5, pero no era correcto que no se aportaran antecedentes de por el artículo 210.2 de la Ley General Tributaria. Y esencialmente estas eran las dos preguntas relativas al procedimiento de gestión de inspección. Y por último, para acabar esta parte, teníamos el procedimiento de recaudación. Si recordamos el supuesto que se planteó del procedimiento de recaudación, se trataba que la sociedad le habían liquidado unas arcas por retenciones de 150.000 euros y con un expediente sancionador de 80.000 euros. La sociedad, dentro del plazo reglamentario, interpuso recurso de reposición contra ambas liquidaciones. Simultáneamente solicitó la suspensión de la ejecución de la liquidación por retenciones con dispensa, porque no disponía de bienes suficientes para aportar como garantía. La dependencia llegó a la suspensión y desestimó todos los recursos. La sociedad interpuso las reclamaciones económico-administrativas pidiendo la suspensión utilizando el recurso de recursos, y 4 meses más tarde admitió trámite la solicitud con dispensa total de las garantías. 3 meses después denegó la suspensión diciendo que no procedía, y por último aplicó la desestimación de las dos reclamaciones. Y no se interpuso contencioso administrativo, sino que se solicitó aplazamiento de las deudas del 82.2b. Bueno, pues esencialmente nos preguntaban los efectos de la interposición de los recursos y reclamaciones. Aquí deberíamos hablar de los recursos de reposición del 212.3 en tiempo y forma no suspenden el procedimiento, así como las reclamaciones económico-administrativas, salvo por el tema de la sanción. Por tanto, si la sanción se recurría en tiempo y forma para el 212.3, se suspenden sin garantías, mientras que por la parte correspondiente a las cuotas es necesario aportar alguna de las garantías que preveía el 225 de la Ley General Tributaria y el relativo a las ejecuciones, a los efectos de la ejecutividad en materia del Real Decreto 520/2005. Simplemente, además, habría que añadir que no se exigirán intereses de demora hasta la notificación del periodo voluntario abierto con la notificación de la desestimación del recurso contra las sanciones, pero que sí se exigirán intereses de demora en su caso contra la cuota principal. Por otra parte, será la primera parte en relación a los efectos de la suspensión, y además, en cuanto a la ejecutividad de las deudas, debemos decir que la sanción, tal y como os he explicado, no tenía ejecución. Sin embargo, el resto de las deudas sí que pueden ser ejecutivas. No obstante, se establece en el artículo 39 del Real Decreto 520/2005 que la mera interposición de una reclamación económico-administrativa no suspenderá la ejecución de un acto, salvo que previamente hubiera garantías en recursos de reposición que se extendieran su efecto a la vía económico-administrativa. No obstante, se dice que el interesado puede solicitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado versando con una dispensa total o parcial de las garantías y sin necesidad de aportar garantía cuando el tribunal así lo considere, cuando se pueda producir un perjuicio como consecuencia de un error material aritmético o de hecho, o bien cuando se pueda producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Por tanto, en primer lugar, lo que habría que decir es que en este caso el recurso de reposición no tuvo suspensión, dado que no se prevé la suspensión en aquellos supuestos en los que se interponga recurso de reposición sin aportar garantía. Y en cuanto a las relaciones económico-administrativas, la suspensión de suspensión, en tanto en cuanto el tribunal no se pronuncia, no se hubiera acordado la suspensión, y siempre y cuando viniera en vía de suspensión previamente el recurso de reposición, se podría mantener la suspensión. Pero en este caso planteado, si nos fijamos, al interponer el recurso de reposición y no aportar las correspondientes garantías, la deuda no se suspendió en vía de la agencia tributaria y, por tanto, estaba en periodo ejecutivo.
también habría que hacer una mención a la posibilidad de que una vez que se admite a trámite la suspensión, tiene efecto la solicitud de suspensión desde el momento en el que se solicitó la correspondiente suspensión. Por lo tanto, cuando se emitió a trámite la suspensión por parte del tribunal, los efectos de la suspensión son desde el día que se solicitaron, no cuando se admite a trámite. Y por otra parte, el Tribunal Económico Administrativo denegó la suspensión finalmente, con lo cual, una vez que se denega la suspensión, se continuará con el procedimiento administrativo de apremio. Es decir, que era de aplicación tanto lo previsto en los artículos 42 como lo previsto en los artículos 46 y 47 del Real Decreto 520/2005 en cuanto a la ejecutividad de los actos administrativos. Y respecto a la segunda pregunta, debemos hacer mención a la reforma introducida dentro de la Ley General Tributaria en el artículo 65.2b, al establecerse el supuesto de que una vez que las deudas hubieran estado suspendidas en vía administrativa o en reclamación económico-administrativa, si posteriormente hay resolución denegatoria, no se admitirá la solicitud de aplazamiento sobre las mismas. El artículo 65.2b, según redacción de la Ley 3/2016, establece que cuando haya habido suspensión en vía administrativa y posterior resolución desestimatoria de la reclamación económica administrativa, la solicitud de aplazamiento debía inadmitirse. Por tanto, en este caso, lo que hay que indicar es que la solicitud debió inadmitirse por parte de la Administración. En cuanto a la segunda pregunta, se establecía que ejerce su actividad en una fábrica que era propiedad de Patas del Tambre, inscrita en el registro mercantil, cuya valoración asciende a 500.000 y que procedía al 100% de Cretona 2000 SL. La inspección liquidó a Cretona una deuda por IVA 2011 y 2012 por 320.000 y un procedimiento sancionador de 200.000. Las deudas estaban en fase de embargo. El equipo de recaudación embargó en enero de 2017 las cuentas bancarias y en febrero los créditos que tenía sobre Patas del Tambre, y la sociedad Patas del Tambre, que está participada al 100% por Cretona, contestó al equipo de recaudación que no tenía cantidad de expedientes de pago. Sin embargo, de la análisis de las cuentas se ve que hubo un pago de 20.000 euros por parte de esta entidad a la deudora. Con motivo de esto, la sociedad Cretona disminuyó gravemente su actividad y las autoliquidaciones reflejan una disminución del volumen de negocios. La última autoliquidación es de cuota cero, indica que no se ha facturado nada en el último mes. Don Emiliano Zapata fue administrador entre 2011 y 2012, pero en 2013 renuncia a favor de su hijo. La primera pregunta era que bienes y derechos son susceptibles de embargo distintos de las cuentas bancarias y derechos de crédito y posibles actuaciones ejecutivas sobre los mismos. Este supuesto nos indica que tiene Cretona el 100% de Patas del Tambre. Por tanto, lo que tenemos que decir es que el artículo 86 del reglamento prevé el embargo de acciones o participaciones. Por tanto, la primera acción de embargo que se podía hacer eran los embargos de las acciones o participaciones que tenía la entidad, mediante una diligencia de embargo que debe inscribirse en el libro registro de los socios. En segundo lugar, dice las acciones ejecutivas frente a los mismos, que una vez que se han inscrito en el registro de los socios, el artículo 109, con el que se aprueba la ley de sociedades de capital, establece que una vez anotada podrá ser objeto de enajenación por parte de la Administración. Y en el artículo 176 también existe la posibilidad de hacer otra acción, que sería la prohibición de disponer. Fijaros que tenemos el 100% de una entidad que a su vez posee un inmueble. En estos supuestos, si embargamos las participaciones y se hacía el embargo de la participación y posteriormente la sociedad propietaria de los inmuebles los vende, el valor de esas participaciones quedaría disminuido a cero, tal y como se reproduce en el propio supuesto. La acción que tiene la Administración es, una vez que se han embargado las participaciones y algo que tiene más del 50% del capital y por tanto el Consejo de Administración, dictar una prohibición de disponer sobre los inmuebles de la participada, de tal manera que se garantiza que cuando se vayan a enajenar esas acciones, los inmuebles seguirán en la entidad que estaba participada. Por eso, el artículo 136 era la otra opción que cabía en este supuesto, respecto de aquellos supuestos en los que embargamos las participaciones, la sociedad embargada, cuando tenemos más del 50% de las participaciones, tiene inmuebles para evitar que se enajenen los inmuebles y queden sin valor las participaciones embargadas. Bien, ¿posibles derivaciones de responsabilidad de su alcance? Muy sencillo. Simplemente, en primer lugar, fijaros que nos dice que hay un embargo y que posteriormente se realizan pagos por parte de la entidad a la entidad deudora. Pues en ese caso aplicaríamos la responsabilidad del 42.2b de la Ley General Tributaria, responsabilidad solidaria por el 42.2b de la Ley General Tributaria, por los pagos que se realizan a la entidad deudora, por incumplimiento de órdenes de embargo. En cuanto al alcance de la responsabilidad, sería hasta el valor de los bienes y derechos que se hubieran podido embargar o enajenar, en este caso 20.000 euros.
Y por otra parte, el supuesto nos manifiesta que la entidad cretona SL ha dejado de funcionar, por lo tanto está produciéndose el cese. En ese caso estaríamos ante un cese de la posible actividad de la compañía y, por tanto, por el 43.1b podríamos exigir responsabilidad subsidiaria a los administradores en el cese. Los administradores en el cese deberíamos analizarlos y dado que el cese se produce en el año 2013, podríamos decir que los administradores en el cese serán todos aquellos que hayan cesado sus actividades y que no hubieran hecho los actos que fueran de su incumbencia. Por lo tanto, la responsabilidad de don Alberto Zapata sería, dado que es administrador en el cese, en el momento de producirse el cese, es administrador, poder exigirle la responsabilidad de administrador. Y además, como se trata de actas con sanción, podemos ir contra los administradores infractores por el 43.1a. Por tanto, por el 43.1a podríamos ir contra el administrador Emiliano Zapata, dado que hay actas con sanción, y se le exigiría tanto el acta como la correspondiente sanción en periodo voluntario. Y además, como hay un administrador en el cese, para su hijo Emiliano podríamos ir únicamente por el importe de la cuota, no por la sanción, de lo que se ha producido el cese en el ejercicio 2013. Por tanto, la responsabilidad de este supuesto era la del 43.1a para el administrador, el padre, Emiliano Zapata, que respondería como administrador infractor, y además 43.1b respecto a la responsabilidad que se le iba a exigir al hijo por ser administrador en el cese. Y esa era la respuesta, más o menos, que podemos enfocar a la parte correspondiente de dictamen del año 2016 respecto de estas partes. Yo os invito, por favor, a que hagáis una de todos los dictámenes que tenéis resueltos dentro del material que tenéis entregado y dentro de ello que, por favor, analicéis bien la forma de enfocarlo. Si bien el dictamen aquí está resuelto de manera muy extensa, fijaros esencialmente en los artículos que se aplican, una breve disposición de los artículos para luego llegar a una conclusión. Esa es la forma que tenemos esencialmente de resolver el dictamen para conseguir un mayor número de puntos. Motivar jurídicamente en un inicio cuál es nuestra respuesta y qué normas van a ser aplicables para finalmente llegar a una conclusión para el supuesto que se nos plantea. No sé si Carmen, que está hoy presente en representación del resto de los compañeros, ¿tienes alguna duda o cuestión adicional? Vale. Bien, pues si te parece, Carmen, solamente acabar ya la sesión de hoy con una pequeña pinceladas de algunos elementos, consultas y algunas resoluciones de los tribunales económicos administrativos, sobre todo de notificación de criterio, que han determinado cuestiones que pueden ser muy interesantes de cada dictamen. Si os fijáis, muchas de las cuestiones que han caído ahí son resoluciones de los tribunales económicos administrativos centrales en unificación de criterio, con lo cual es probable que algo podáis encontrar de lo que vamos a obtener ahora. En primer lugar, simplemente deciros que atentos en cuanto a los procedimientos tributarios cuando hay una anulación respecto al devengo de meses de demora. En concreto, lo que establece el Tribunal Económico Administrativo Central es que una vez que se anula una liquidación y se vuelve a dictar, los intereses de demora van desde el fin del día siguiente a la finalización del periodo voluntario hasta que se dicta la nueva liquidación, pero que se deben descontar de ese plazo los incumplimientos por parte de la Administración. Imaginemos que un procedimiento viene del IVA del primer trimestre del año 2015, que acababa el 20 de abril de 2015. Y como consecuencia de las resoluciones, se anula la liquidación practicada por la Administración en 2019. Bien, pues habría que liquidar intereses desde el 21 de abril de 2015 hasta el año 2019. Pero deberíamos de revisar. Si esa reposición duró más de un mes, la resolución, se debemos descontar, porque transcurrido el plazo de un mes establece la norma que ya no se devengan intereses. Si la reclamación económica administrativa se le tardó en resolver más de un año, también dejaron de devengarse intereses de demora durante ese periodo. Por tanto, muy importante que si se superan los plazos previstos para la resolución de los procedimientos, eso se debe descontar a la hora de calcular el nuevo cálculo de los intereses. En segundo lugar, se establece que el procedimiento de duración de las actuaciones inspectoras, el Supremo ha dicho de forma reiterada, y eso es una sentencia que está saliendo mucho en los medios de comunicación, que cualquier actuación realizada por parte de la Administración con posterioridad al incumplimiento del plazo de resolución no determina la interrupción de la prescripción. Por lo tanto, muy importante, porque está saliendo mucho en los medios de comunicación. No cualquier tipo de diligencia que se realice por parte de la Administración, una vez concluido el plazo de resolución del procedimiento, reanuda la interrupción de la prescripción, sino que tienen que ser una acción decidida, dice el Supremo, una acción decidida por parte de la Administración. Por lo tanto, ojo a esto, que el Tribunal Económico Administrativo Central ya ha modificado en unificación de criterio la resolución del 5 de julio de 2016 y el propio Supremo el 22 de
mayo y el 23 de junio de 2016 ha dicho que no cualquier actuación por parte de la Administración, una vez incumplido el plazo de resolución, va a determinar la interrupción de la prescripción. Ojo, porque si eso se considera posteriormente que no interrumpió la prescripción, lo más seguro es que esté prescrito lo que se estaba comprobando. Si esa reanudación de las actuaciones no interrumpió la prescripción, lo más probable es que se esté prescrito lo que se esté comprobando. Por lo tanto, revisar si finalmente se produce esa circunstancia, si eso habrá prescrito o no habrá prescrito, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro. Bien, otra de las cuestiones que se ha planteado es el tema de las notificaciones formalmente correctas por parte de la Administración. Esencialmente lo que dice es que si se cumplen los requisitos legales y cumplen lo que establece la Ley General Tributaria, deben ser admitidos, pero que se admite aquellos supuestos en los que ha habido un grado de diligencia del administrado y se prueba por algún medio que no pudo recibir o que no tuvo conocimiento, ¿vale? Simplemente dejarlo ahí. Otra cuestión interesante es la relativa a la notificación de los actos por comparecencia. Simplemente lo que dice es que los intentos de notificación por comparecencia, la buena fe es exigible a la Administración, pero también al administrado. Esto quiere decir que si el contribuyente en uno de sus escritos lo que hizo es, porque inició un procedimiento de oficio, una notificación en un lugar que era incorrecto, eso no puede alegarlo luego con posterioridad para indicar que la Administración no ha realizado los intentos antes de acudir al boletín, ¿vale? Por tanto, la buena fe se debe aplicar por ambas partes, ¿vale? Por ambas partes, por parte de la Administración y por parte del administrado. También, en tema de recaudación, ha salido una bonificación de criterio del 23 de marzo de 2017 que versa sobre las máquinas, los titulares de explotaciones de máquinas recreativas. Esencialmente, el caso consiste titulares de máquinas recreativas en los que ponen las máquinas recreativas o las máquinas de obtención de operaciones vinculadas con el juego en bares. Esos bares se lo ceden en un lugar dentro del bar y a cambio de ello cobran un porcentaje de la recaudación. Lo que se procedía por parte de la Administración de Impuestos era el embargo de las cantidades como un crédito y esencialmente las empresas que estaban encargadas de la explotación de máquinas recreativas venían recurriendo en función de una sentencia del Supremo en que realmente no había un crédito porque no se podía determinar el importe dado que no era una operación de carácter mercantil. Bueno, pues aquí se dice que es un contrato múltiple o mixto, no típico, por tanto atípico, pero que están obligados los titulares de la máquina, ¿vale?, de las máquinas recreativas, cuando realizan la obtención de la recaudación, a retener las cantidades que podían a favor de la Administración. Es decir, que la recaudación, el porcentaje que se lleven, lo deben recaudar a favor de la Administración. Y que el incumplimiento de esta medida, en concreto, la retribución periódica percibida por los dueños de los establecimientos de juego o hostelería donde se instalan las máquinas, no sino un derecho de crédito a su favor, realizarle periódicamente de acuerdo con las cláusulas del contrato en vigor que forman parte de su patrimonio y por ello embargable. No resulta óbice que no se pueda realizar ninguna detención a priori sobre lo que se tenga que realizar cada vez que se realice la máquina. El incumplimiento de esta medida dará lugar a una responsabilidad del 42.2b por parte de las empresas de titulares de las explotaciones de las máquinas. Por tanto, si no se realiza así, ojo, porque serán responsables del 42.2b. Otro tema importante. Una resolución de unificación de criterio del central que dice que si se puede aplicar la reducción del 25% de la sanción cuando la deuda no es abonada, sino que es objeto de compensación una vez denegada la compensación inicial. Esencialmente, el supuesto dice lo siguiente. La Ley General Tributaria, en su artículo 188.3a, establece que se podrá aplicar una reducción del 25% de la sanción cuando la misma sea abonada en el plazo que será del 62.2 y no sea objeto de recurso o reclamación, o ya sea aplazado, fraccionado y concedido por parte de la Administración. Ya dice con garantía, pero sabe que si es un procedimiento que está exento de garantías porque es inferior a 30.000 euros, sin garantías. Bien, el tema de la discusión es si el contribuyente solicita la compensación de esa deuda con un crédito y en un primer momento se le desestima por no existencia de crédito y se le da un plazo del 62.2, si la posterior aprobación del crédito y la aplicación de la compensación daba derecho o no a la reducción del 25%. Esencialmente, un contribuyente presenta una compensación, no tiene crédito, se la desestiman para pagar una sanción. En el plazo 62.2 se le reconoce el crédito y solicita la compensación y se produce la compensación. Lo que dice aquí el central
es que sí, que tiene la aplicación de la reducción del 25%. Tiene derecho a la aplicación de la reducción del 25%, frente al criterio que tenía la Administración, que era el contrario. ¿Vale? Otro tema, aplazamientos, incumplimientos. Una de las cuestiones que se ha planteado es un contribuyente que incumple una fracción de un aplazamiento, en el plazo antes de que se notifique la providencia de premio, ingresa el principal, pero no ingresa el recargo del periodo ejecutivo. Por tanto, contribuyente que incumple una fracción, antes de que se notifique la providencia de premio, ingresa el principal, pero no ingresa el recargo del periodo ejecutivo. Posteriormente, ese recargo del periodo ejecutivo entra en ejecutiva, se paga y se cancela todo el aplazamiento. La cuestión que se dice aquí, por unificación de criterio, es que el incumplimiento de esa fracción determina que se tengan vencidas todas. El incumplimiento de esa fracción del periodo ejecutivo determina que se tengan vencidas todas las demás. Por tanto, ojo, si un contribuyente no paga una fraccionamiento, una cantidad, se le va a periodo ejecutivo, en el periodo ejecutivo paga el principal, pero luego no paga el recargo del 5%, todo el aplazamiento quedará cancelado. El aplazamiento quedará cancelado, en este caso fraccionamiento. ¿Vale? Por tanto, ojo con esta circunstancia. Bien. En relación con los embargos de profesionales y mercantiles, sabemos, lo tenemos en las unidades, se embarga un salario, está sujeto a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000. Bien, esto se debe aplicar también a los autónomos, actividades profesionales y mercantiles realizadas por los autónomos. Por tanto, si a un autónomo le embargamos un crédito, dice en la Dirección General de Tributos que el crédito comercial profesional que tiene ese autónomo debe aplicarse en los límites de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Os recuerdo, el primero 0%, el segundo 30% y así sucesivamente respecto a los realizados. Ojo, los límites de embargabilidad del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también se aplican a los autónomos, tanto al autónomo general como al autónomo dependiente. Acuerdo de adopción de medidas cautelares previos al inicio de derivación de responsabilidad. No se puede adoptar una medida cautelar antes de que se haya comunicado el inicio de la derivación de responsabilidad. No se puede adoptar una medida cautelar antes de que se haya iniciado el procedimiento de derivación de responsabilidad. Es necesario iniciar el procedimiento de derivación de responsabilidad y simultáneamente o posteriormente adoptar una medida cautelar. En el caso de que haya un responsable solidario ya declarado y fallezca, los herederos responden de esa responsabilidad. Si hay un administrador al que será derivada la responsabilidad, ya está el acuerdo de derivación de responsabilidad, ya es una deuda líquida vencida exigible y fallece, los herederos también responden de ese acuerdo de derivación de responsabilidad por la vía de sucesión, por la vía del artículo 39. ¿Vale? Importante. Si hay un contribuyente que era administrador de una empresa, se le ha derivado ya. No estamos en el trámite de derivación, sino que efectivamente ha sido objeto ya de derivación. Ya hay un acuerdo de derivación notificado. Ya se le ha dado un plazo de ingreso para el pago de las deudas. Si fallece, los herederos responden en el título de sucesión de esa responsabilidad. El obligado a cumplir con una diligencia de embargo por las deudas de un tercero carece de legitimidad para impugnar en la vía administrativa o económico-administrativa. El obligado, ¿vale?, que está siendo objeto de una exigencia de responsabilidad en los supuestos, ¿vale?, de incumplimiento de una orden de embargo, no puede impugnarlo en la vía económico-administrativa. El TEAC, en resolución de 29 de septiembre de 2016, lo que dice es que en el supuesto del 42 de la Ley General Tributaria no se pueden impugnar las liquidaciones, no se puede impugnar la liquidación, no se puede impugnar la deuda. Podrá impugnar su acuerdo de derivación, pero no la deuda. Así lo establece el 223.3. Por lo tanto, sí que podrá decir, yo no soy responsable, no estoy de acuerdo con el acuerdo de derivación, pero no podrá impugnar las liquidaciones, no está legitimado para impugnar la deuda que le viene como consecuencia del incumplimiento del embargo. Bien, el TEAC
vinculado a lo que hemos visto en la resolución del año 2016 respecto a la verificación de datos y comprobación limitada, dice que cuando se inicia una verificación de datos o una comprobación limitada, hay que fijar la naturaleza, objeto y alcance de inicio del procedimiento y que no se puede modificar con posterioridad aunque esté vinculado con ello. Por tanto, si quiere modificarlo, deberá comunicar un nuevo alcance. No vale que se notifique un alcance, se hagan las actuaciones y finalmente en la liquidación que se practique se regularice algo que no estaba dentro del alcance inicial. Aunque dice la norma, aunque esté vinculado formalmente y se entiende intrínseco. Por tanto, ojo, si se inicia un procedimiento de comprobación y tiene una naturaleza, objeto y alcance, si queremos modificar, si se quiere modificar el alcance de las actuaciones, hay que notificarlo en el nuevo alcance y darle un trámite de audiencia para ese nuevo alcance. No vale con un alcance liquidar cosas que no estaban en el alcance inicial, ¿vale? Por tanto, ojo con eso. Expresamente dice que el alcance de un procedimiento de comprobación de carácter parcial no puede entenderse incluido más que en el concepto expresamente definido. Por tanto, si es de comprobación parcial, solamente se podrá entender que estaba revisándose lo que se ha revisado. No puede extenderse más allá. ¿Vale? Importante esto, ¿eh? Hay caso que pongan que finalmente ya que estaba, pues haberle comprobado esto y regularizado ya que está vinculado. No vale, ¿vale? No sirve. Y por último, plazo para iniciar un nuevo procedimiento tras una resolución estimatoria de las pretensiones por razones sustantivas o de fondo, anulando el acto impugnado. Se anula un acto impugnado por parte de los tribunales económico-administrativos o contenciosos administrativos y se dice que se inicie un nuevo procedimiento. Y el motivo de la impugnación, muy importante, el motivo por el cual ha eliminado o ha anulado esa liquidación practicada por la administración es razones sustantivas o de fondo, no de carácter formal. Razones sustantivas o de fondo, no de carácter formal. Pues bien, lo que dice es que el plazo para iniciar un nuevo procedimiento inspector, ¿vale? En el caso de que se trate de procedimientos de inspección, será el previsto en el artículo 150 de la Ley General Tributaria. Es decir, si quedan 6 meses, más de 6 meses, si quedan más de 6 meses, los meses que quedarán. Y esto no se aplica a los órganos de gestión. Es decir, que si se anula una liquidación por carácter sustantivo o de fondo y hay que volver a iniciarlo, si me quedan menos de 6 meses en el procedimiento inspector, tengo 6 meses para acabarlo. Si me quedaban más de 6 meses, lo que me quedara. Si se trataba de un procedimiento de comprobación limitada, el tiempo que me quedara para terminar el procedimiento. ¿Vale? El tiempo que me quedara para terminar el procedimiento. Así lo dice. Dice, no es el resultado de aplicación de un procedimiento, como hubiera ocurrido en el que se hubiera la retroacción de actuaciones, sino que es la ejecución del TEA. Ello significa que el órgano gestor haya sobrepasado con creces el plazo del mes para dictar liquidación. Por tanto, ojo, si se trata de una retroacción de actuaciones por parte de los tribunales, si se trata del procedimiento inspector, me dice 6 meses para lo que me quedase. O lo que me quedase, el mayor de los dos plazos. Si se trata de un procedimiento de gestión, dice el tiempo que quedase pendiente en el momento en el que se les retraigan las actuaciones. ¿Vale? Por lo tanto, si es anulación, tendremos que ver si está prescrito o si no está prescrito, con las introducciones de la prescripción que ha habido, por razones sustantivas o de fondo. Si es de carácter formal y me dice que retrotraiga las actuaciones a un momento concreto, en el procedimiento inspector, al momento que me quedaba hasta cumplir los 17 meses. En el procedimiento de gestión, el momento que me quedaba hasta el momento de cumplir los 6 meses. De tal manera que si cuando me dicen que retrotraiga me queda un día, tendría un día para resolverlo. Tendría un día para resolverlo. ¿Vale? Importante esto. Retroacción de actuaciones. Tenéis que tener claro que si me dicen que retrotraiga actuaciones, en el procedimiento inspector te da como mínimo 6 meses. En el resto de los supuestos de procedimiento de gestión no tiene 6 meses, sino el tiempo que restaba. Bien, esto es esencialmente lo que os quería plantear en esta sesión. Es una hora. Creo que bueno, estáis muy ocupados y estáis muy liados, pues más de una hora iba a ser excesivo. Entonces, no sé si Carmen tienes alguna cuestión. Os voy a colgar estos PowerPoint, ¿vale? Para que lo podáis analizar despacito y sobre todo para que copiéis o tengáis en mente si os cae alguna de estas, que son resoluciones del central muy recientes, para que tengáis un poco la motivación y poder motivarlo de la forma más correcta posible. Carmen, no sé si hay cuestión adicional, si no, pues damos por concluida esta sesión y luego nos quedará por hacer la siguiente semana sesiones relativas al IRPF, sociedades e IVA, y respecto a la siguiente última semana, pues haremos una relativa a aduanas e impuestos especiales.
Bien, pues muchas gracias a Carmen por acompañarme hoy y al resto de los compañeros que estéis interesados en visionar esta presentación, pues espero que os sea de utilidad. Mucha suerte a todos los que estáis esperando la nota de contabilidad y mucho ánimo con la preparación del dictamen. Os recuerdo también que os vamos a colgar el día 27 de abril para intentar hacer en un día. Es muy importante que lo intentéis hacer en tiempo. Ya sé que decís 4 horas o mucho tiempo, pero es importante que hagáis un examen antes del examen. Os colgaré un dictamen para que lo podáis realizar y una vez que lo tengáis realizado me lo enviéis para que lo pueda corregir lo más rápido posible y os enviaré la solución para que la podáis tener y podáis trabajar con ella. ¿Vale? Es importante que os enfrentéis a un examen de 4 horas para que podáis analizarlo. Muy bien, pues muchas gracias y os espero en el campus para cualquier duda o cuestión.